el fichaje de Julián me parece uno de los fichajes del mercado por múltiples razones, pero yo creo que hay tres puntuales. Más allá del talento del jugador que todos conocemos, su experiencia, su capacidad para ser determinante, hay varios matices dentro del fichaje y de lo que puede llegar a ser Julián en el Atlético que son muy interesantes. Lo primero que hay que decir, que me parece muy interesante también, es que Julián fue el delantero de las 5 grandes ligas con más oportunidades creadas, con 98 en 3.478 minutos. Estamos hablando que Julián está por encima de esta tabla de Mbappé y Griezmann y de Yago Aspas, por ejemplo. Estamos hablando de que no solamente es un delantero con mucho gol, sino que además crea muchas oportunidades. Y eso en clave Atlético de Madrid creo que puede ser muy positivo, porque el Atlético de Madrid no solamente necesita un 9 goleador, sino que necesita otra vía más allá de las bandas y Griezmann para generar oportunidades. Y creo que Julián puede ser esa llave. Por eso yo entiendo que más allá de lo que es Julián posicionalmente, es un jugador que te va a ofrecer muchísimo él mismo como tal. Y creo, entendiendo de que todavía tenemos que esperar a ver cuando estén todos los fichajes y todo el equipo bien, qué posición va a tener Julián, si va a ser un segunda punta o si va a ser un media punta junto a Griezmann. Pero yo creo que es un jugador que le tienes que dar libertad. Y esta capacidad de crear oportunidades, ese último pase, jugar detrás de un punta mucho más fijo, creo que puede ser determinante. Él se vio muy bien con otra punta, que es Haaland. Mucho más fijo, que posiblemente Sorloth sea eso. Así que creo que el encaje en cuanto a su juego fuera del área, su capacidad para poder generar oportunidades, va a ser muy interesante para el Atlético de Madrid. Y creo que obviamente la sociedad Julián Griezmann es muy top. O sea, yo creo que va a tener un encaje muy natural esa sociedad. Y si ambos juegan por detrás de un 9, que a mí me deja ciertas dudas todavía si puede ser tan top, pero ambos atrás pueden convertir a Sorloth en un goleador impresionante. Porque creo que además son dos jugadores que te pueden aportar cifras y te pueden crear mucho juego. Agreguemos algo que yo lo puse cuando estaba el tema Gallagher, que todavía a día de hoy no se sabe qué va a ocurrir como tal con el tema Gallagher. Yo creo que se va a dar el fichaje, pero tampoco quiero, este es el punto. Y es algo que Julián también te va a ofrecer, que es la presión. Julián Álvarez, uno de los delanteros que mejor presiona de Europa. 37.5 presiones por cada 90 minutos y 4.25 presiones ganadas por partido. Estamos hablando de que es un jugador que es capaz de ser determinante desde la presión. Corre muy bien, lee muy bien las acciones, es muy dedicado en ese aspecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque el mejor Atlético de Madrid, que yo creo que si todos podemos coincidir, es el de los primeros años del Cholo, su primer gran argumento era la presión. Y es algo que posiblemente ha perdido el Atlético de Madrid en el último tiempo. Por lo menos no dejar de presionar, sino la calidad de la presión. Y creo que Julián te va a ofrecer eso, sin dudas. O sea, Julián es un delantero que lo dejas arriba y va a poder presionar de una manera impresionante. Te va a recuperar balones, te va a condicionar salidas de balón, va a ayudar a que su equipo pueda defender más arriba también, ser mucho más agresivo. Obviamente la presión no solamente va a depender de Julián, pero sí que es un jugador que para ser el primer eslabón de la presión, porque sabemos que Griezmann por cuestiones de edad tampoco es eso en este momento, va a ser algo muy positivo, porque te va a ofrecer piernas, velocidad y sacrificio, repetir esfuerzos. Por eso creo que, además de su encaje con balón y su capacidad de generar oportunidades, esta capacidad sin balón va a ser muy importante, va a ser relevante, va a ser una pieza fundamental sin balón, fundamental. Y Simeone, además, si cierra a Gallagher, va a tener a dos futbolistas que te van a ayudar a que el equipo esté mucho más arriba. Y cuando tú estás más arriba y presionas muy bien, recuperas arriba, vas a generar mucho más peligro. Van de la mano. Si recuperas más arriba, es más fácil que generes peligro. Entonces Julián te ofrece un plus en esos dos aspectos. El Atlético va a tener un jugador que va a generar muchas más oportunidades y al mismo tiempo un jugador que te puede ayudar a recuperar la pelota arriba. Y creo que eso en clave Atlético de Madrid, como digo, muy top. Y Simeone, me imagino que lo tiene muy claro. Y lo otro, obviamente hay que hablarlo, que para mí, más allá de todo este tema, Julián es un delantero implacable. O sea, yo creo que Julián, sí que podemos decir que tampoco es que es un delantero que haya brillado tanto por sus cifras, pero la temporada pasada, jugando 54 partidos y una buena cantidad de minutos, 19 goles, 3 asistencias. Con esto hubiese sido el tercer máximo goleador del Atlético de Madrid la temporada pasada, el máximo asistente y el jugador junto a Griezmann con más goles generados. Eso es lo que está sumando el Atlético. Es decir, está fichando un jugador que jugó muchos minutos,
en ocasiones no de 9, sino jugando detrás de un punta, en un equipo donde hay un jugador que absorbe muchísimos goles, que es Haaland, y todavía sí fue capaz de producir 32 goles. 32 goles. Claro, lo más seguro por el mercado que está haciendo el Atlético es que Julián no juegue de 9 de manera inicial, porque uno espera que sea Zorro el que lo haga. Pero si Julián, siendo una segunda referencia o un jugador con más libertad, no tan responsabilizado en lo que es la definición, sino también en la creación, y es capaz de generarte estas cifras, es que el fichaje es impresionante. Estaríamos hablando de un movimiento brutal. Ya como digo, hay que ver su encaje dentro del equipo. ¿Dónde está? ¿Cómo puede ir abarcando? La diferencia entre jugar en el Atlético de Madrid y en el City, que es muy diferente. Pero yo creo que para Julián, en cuanto a lo futbolístico, le sirve más el encaje en el Atlético que en el City. Porque yo creo que Julián, con libertad, que creo que Simeone, más allá de lo defensivo que puede llegar a ser, le ofrece libertades a sus atacantes. Como digo, muchos han funcionado muy bien. Ya he hablado de Falcao, he hablado del mismo Diego Costa, que en cuanto a talento está lejísimos de ser un Julián o de un Falcao, pero el trabajo con Simeone le funcionó. Obviamente va a tener más responsabilidades, la pelota le va a llegar diferente, es diferente jugar en el City que en el Atlético, pero yo creo que la idea del Cholo le funciona más que la de Guardiola, entendiendo obviamente que algo es jugar en el City con la plantilla que tiene el City, algo es jugar en el Atlético con la plantilla que tiene el Atlético y con las propuestas de ambos entrenadores. Siempre está ese asterisco. Pero yo creo que Julián está por encima del contexto. O sea, yo creo que Julián es un delantero que ha demostrado en diferentes lugares que es determinante. Y yo creo que al final esto es lo que ficha el Atlético. Vamos a ver cómo encaja. Cada quien puede tener sus dudas. Precio, diferencialidad. Obviamente las cifras pueden ser mejores o peores dependiendo de cuál sea su rol y cuántos minutos juegue en comparativa. Yo creo que esa libertad que le va a ofrecer el Cholo le va a funcionar a Julián. Le va a funcionar. Ahora hay que ver cuando el Atlético tenga que dar el paso adelante, porque está fichando jugadores para dar un paso adelante. No quiero decir en cuanto a exigencias, sino en cuanto a ideas futbolísticas. El Atlético va a tener que buscar ser un equipo que tenga más la pelota y promueva un poquito más. ¿Por qué? Porque vas a tener jugadores para ello. Ya Griezmann, Julián te van a pedir más pelota y te van a facilitar tener mejor la pelota. A mí, por lo menos, en la previa me parece un fichaje que, si sacamos obviamente el tema de Mbappé, es el mejor del verano. Creo que estás fichando un atacante que hace de todo. Ya después hay que ver su rol, su encaje y cómo va a ser su experiencia en Madrid, pero a mi criterio, Julián, y estas 3 razones que di, su capacidad goleadora, su capacidad para presionar y su capacidad para crear oportunidades, lo convierten en un fichaje de primer nivel histórico en el Atlético de Madrid, que ahora lo va a tener que demostrar en la cancha con su rendimiento, que, como digo, por lo que yo creo, es un jugador que va a poder ser de los mejores de la Liga Española y ser de los que aporte mucho más cifras. Ya después veremos si es con asistencias, con goles o con los dos, que ya ha demostrado que puede hacer ambas.